And in the meantime, if we could have Pastor Larry and Pastor Emmy come up and give a little bit of a word of what happened yesterday at the prison. Si podemos pasar el hermano, al pastor Larry y la pastora Emmy para dar un poquito de testimonio de lo que pasó ayer en la prisión. Gloria a Dios. Hermanos, estamos muy agradecidos con AWC por cooperar con nosotros, con el ministerio, por apoyarnos, no solamente en sus oraciones, ayer en sus acciones, las hermanas que han cocinado, yo creo 2 veces cocinaron los tamales, y las hermanas, las familias que lo han guardado en sus casas y los han cocinado, el arroz también. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ustedes son parte de este ministerio, ustedes son parte de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo aquí con nosotros. Fue un trabajo entre nosotros y la iglesia de Austin, del hermano pastor Saúl Ávila. Algunos de ustedes dieron su cooperación monetarias. Hermano Eric, su familia, thank you, brother Eric. Sister Brianna, brother Isaac, cooperaron con 100 piezas de pan de dulce. AWC no se diga, ellos nada más le enseñamos el recibo a la hermana Evi, y la hermana Evi rápido puso su parte de AWC. Gracias, Dios los bendiga. Eso es mucho y es un lado muy importante para ellos, pues la comida no se les ofrece así todos los días, todas las veces. Y más a la comunidad hispana de nosotros, donde Dios nos ha puesto en el corazón para elegirnos. Los de habla hispana tenemos sus servicios y tienen sus eventos, que son muy pocos. Pero los de habla inglés, hay eventos durante todo el año, y muchas veces los de hablar hispana los dejan aparte porque no hablan inglés. Pero ayer vimos la obra de Dios, de que Dios, aún en el culto, Dios trajo musulmanes, Dios trajo judíos, Dios, y lo aceptamos con corazón abierto, amén, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Estamos agradecidos con nuestro pastor de que trajo la palabra de Dios para con nosotros, que nos gozamos de AWC en Rock Worship. Thank you. Hasta los jóvenes entraron en un van para ir allá todos juntos. Pero ¿saben lo que me impacta a mí en lo personal? Mucho el corazón cuando veo las familias que se junten y que se abracen, y al final uno de mis amigos que conozco ahí, le dije, ¿estás alegre? Ya se iban, ya se habían despedido. Y él dijo, sí, pero mira, ves aquel, es mi hijo. Y mandé a traer su hijo otra vez y le dio otro abrazo fuerte, hasta le vi que le dio un beso de mariposa. No sé si lo conocen, lo que es el beso de mariposa. ¿No ves que los mariposas agarran los flores y le dan, le pican 2 o 3 veces? Así le dio rápido a su hijo. Su hijo es joven, grande. Le dio varios besos. Y mi mamá me vio y me dijo, gracias hermano, gracias. Eso es lo que me impacta más el corazón de todos, de que Dios está obrando allí entre esos hombres. Gracias, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta actividad. Antes de hablar yo, y si yo no puedo hablar, yo quisiera que pase mi hermano Eric, que también es un colaborador de este ministerio. Él nos ayuda cuando nosotros no podemos ir, él está allá ministrando. Y que pase, él también es parte
el hermano Isaac que estuvo yendo, el hermano Jeremy Cárdenas. Todo esto es un trabajo de equipo y otros hermanos del área de Dallas que también nos apoyan. Aquí está nuestro hermano Eric. Gloria a Dios. Solamente quiero decir que son 2 años consecutivos que me ha tocado que llevar el mensaje de la palabra semanas antes de que se lleve a cabo Conexión Familiar. Y dentro de mi corazón siempre hay una llama ardiendo. Y mi deseo todo el tiempo ha sido que ellos sean bendecidos con bendición de lo alto. Y yo se los he recalcado siempre y se los he hecho saber, y siempre les he dicho antes de que el evento se lleve a cabo, de que mi mayor deseo es que Dios los bendiga a ellos y a sus familias. Que Conexión Familiar no es solamente un evento, sino Conexión Familiar es el medio para que también sus familias sean alcanzadas y sean tocadas. Y yo en esta ocasión he regresado gozoso, satisfecho y con la confirmación de que lo que mi corazón siente se cumple. Gracias a la misericordia de Dios pudimos orar por familias, pudimos orar por madres, por hijos, y pudimos ver cómo Dios los tocó, cómo Dios los bendijo. Y yo estoy seguro, yo estoy completamente seguro de que nosotros cuando regresemos vamos a oír testimonios de estos hombres que Dios tocó a sus familias de una manera muy especial. Y esa es la recompensa nuestra, de nuestros hermanos, mis pastores en la prisión. Esa es la recompensa que a nosotros nos anima, nos impulsa a seguir trabajando arduamente por ellos, por esas vidas, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y el día que tengamos que partir hayamos dejado una huella muy palpable en ellos. No sabemos quiénes van a ser los sucesores, pero sí una cosa sí sabemos, es que ahí va a quedar plasmado, aleluya, ministerio Febe, porque Dios es grande y su misericordia es para siempre. Thank you, hermanos. Gracias a Dios por el sentir de nuestros pastores, porque ellos, la mayor de esto, los gastos lo patrocinó la iglesia. Y les damos gracias a cada uno de ustedes. Quiero decir que cuando nació esto un 27 de agosto del 2010, fue la primera vez que hicimos la conexión familiar. Y quisimos hacer esto porque había muchos hermanos que no habían visto sus familias por años. Y algunos en esa ocasión vinieron personas de Honduras, de Guatemala, vino la abuela de uno por primera vez y ahí llorando porque lo vio de años que no lo había visto. Y le oramos a Dios porque había algunos familiares que no se hablaban entre ellos y se tenían que pedir perdón. Y esa vez le titulamos a esa actividad El poder del perdón. Y fuimos testigos como Dios restauró varias familias. Dios restauró varias familias. Padres se hablaron con hijos, madres con hijos, hermano con hermano, porque el poder de Dios es tan grande que puede dar y producir en el corazón del hombre el perdón, hermanos.
Y solamente esa palabra que llevamos es la que puede hacer esto. Y por eso nació esto de la conexión familiar. Esta vez celebramos la número 14 con la ayuda de Dios. Y quiero decir que el pastor Ávila esta mañana muy tempranito se estaba comunicando con nosotros. Todavía dice, siempre nos dice, my mind is blown out. Mi mente no puede comprender cómo se siente de pesada la presencia de Dios en ese lugar. Y quiero decir algo. En ese lugar es el lugar, pero la gloria la lleva cada uno de nosotros. La lleva nuestro pastor, la lleva la hermana Evi, la lleva la hermana Melissa, la lleva mi esposo. Y cuando todos nos juntamos, la Shekinah gloria de Dios sale en ese lugar. The Shekinah glory of God is there. Y no hay preso que se pueda resistir a la presencia de Dios. No hay preso que se pueda resistir a su gran amor. Un amor que le costó sangre, pero que salvó al que estaba perdido, hermano. Quiero decir, dice nuestro pastor Ávila, todos los que llevó 6 miembros, dijo, todos estaban llorando y todos quieren involucrarse más íntimamente con el ministerio, porque se han dado cuenta que verdaderamente no han hecho nada por el reino de Dios. Y quiero decir que invitamos gente para que Dios los impacte, hermanos. Salmo 142:7 dice el salmista David: saca de mi alma, saca de la cárcel mi alma para poder alabar tu nombre. A veces estamos aquí y estamos más presos que los que están en la prisión, porque estamos presos por nuestras emociones, estamos presos en nuestros pensamientos, estamos presos en nuestra voluntad. Pero Dios te quiere hacer libre, que vayas a una prisión y veas cómo Él puede libertar para el evangelio, hermanos. Él no está preso. El evangelio del Señor Jesucristo corre libre, no importan las barreras de hierro que estén ahí. El evangelio corre libre y hace libre a aquel que se deje libertar. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permanecieres en mi palabra, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, mis hermanos. Gracias por todo. Perdónenme, pero a mí me da pasión esto del evangelio y de ver que Dios transforma vidas, que Dios restaura vidas, que Dios restaura familias, porque a eso nos mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y ese es un peso que nos pone Dios en nuestros corazones para llevar este evangelio a ese lugar. Gracias, yo estoy infinitamente agradecida con la iglesia, con nuestros pastores y todos los que fueron, porque incondicionalmente nos han dado su apoyo moral y económico, espiritual. Gracias. No tenemos, decir gracias no es suficiente para expresar lo que sentimos por su apoyo. Dios me los bendiga, hermanos. Oren por nosotros. ¿Qué deseamos para los hermanos? Que Dios los bendiga. Y yo de mi parte estoy agradecidos que me han dado ese privilegio de estar en ese evento, pero también de participar cada mes en esos servicios y hablar con ellos, esos prisioneros que están ahí. Muchos de ellos yo he podido acercarme y aprender muchas cosas de ellos. Me han dado, they've given me advice, and that has helped, that has been a blessing to my life. Ellos me han dado consejos que han sido de bendición a mi vida.
Y ayer nos estamos saliendo de la prisión, yo y los hermanos, los músicos, y me tocó hablar con uno que fue a visitar a su primo. Y me tocó el corazón. Porque pues él me contaba de cómo él creció con sus primos, con su primo, y el amor que él tenía para él. Él vino desde California a visitarlo y había llegado la noche anterior, y de ahí llegó a Dallas, y de Dallas durmió unas horas con una familia que tenía allí, y rápido se fue a ver a su primo. Y pues me recordó de mi familia, que yo también crecí. Me tocó crecer con unos primos, y pues me pregunté que si yo hiciera eso para uno de mis primos, para uno de mis familiares. Y pues es inmenso el amor de Dios que pone en las personas. It's great the love that God puts in the people. And I'm grateful to have experienced that love. Estoy agradecido de haber visto ese amor primeramente. Y mi mayor deseo es que algo que me tocó ver también era que otros hermanos que están ahí en la prisión no tuvieron familiares que fueron por ellos. One thing I saw was that some people didn't get their family members to show up. But I'm going to be praying, and I hope you guys can be praying as well, that next year their family members show up. Pido que yo voy a estar orando, y que si ustedes también pueden orar por ellos, los hermanos que no tuvieron familiares que fueron. En el nombre de Jesús vamos a estar pidiendo. Amén. Y pues muchas gracias por darme este tiempo de hablar. En esta hora quiero presentar a nuestro pastor, nuestro predicador, Ben Llamas. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, que es digno de ser alabado y glorificado. Amén, amén. Hermanos, qué experiencia, hermanos, de la prisión. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no está aprisionada, hermanos? La palabra de Dios fluye aún dentro de esas cuatro paredes. Qué bonito, hermanos, es experimentar el poder de la palabra, el poder transformador del Espíritu Santo, que no importa en qué situación estés, Dios es Dios sobre todas las cosas, y todo descansa en sus manos. Para nosotros es un privilegio, hermanos, tener a los pastores Llamas aquí con nosotros, porque le dije al pastor Larry, me siento como que ahora sí estoy haciendo algo por el reino de los cielos. Qué bonito, hermanos, es sentir el poder de Dios en tu vida cuando haces algo por el prójimo. Eso es lo que va a identificar que somos discípulos del Señor Jesucristo, en que os améis los unos a los otros. Dice,
así como yo os he amado. Si nos hubieran pescado los hermanos llamas hace 30 años, no hubiéramos podido ayudarles, porque no entendíamos el amor de Dios. Pero ahora, gracias a Dios, hermanos, que su amor se ha manifestado en nuestras vidas a través del amor de Cristo, que se entregó por nosotros, entregó su vida, derramó su vida en el Calvario para salvarnos. Todos los salvos digan un fuerte gloria a Dios en esta tarde. Amén, amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 17, desde el versículo 28 al 33. Luke chapter 17, 28 to 33. El mirar aquel padre, hermanos, que se estaba despidiendo de su hijo, hermanos, y verlo llorar, nos quebrantó el corazón a todos. Y eso quiere decir, hermanos, que Dios está cambiando nuestro corazón de piedra y está poniendo uno de carne. Amén, hermanos, son algo que siente. Amén. Qué experiencia tan bonita, hermanos. Vamos a leer del versículo 20. Let's go back to verse 20. Dice: y preguntado por los fariseos, cuando él había de venir el reino, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis. Porque como el relámpago, relampagueando de una parte de abajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendrían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todos digan conmigo, hermanos: acordaos de la mujer de Lot. Díganlo otra vez fuerte: acordaos de la mujer de Lot. Dice el versículo 33: el que procure conservar su vida la perderá,
y el que pierda, y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Uno será llevado y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. Versículo 37. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Dice la escritura: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Esta otra parte, hermanos, si quieren ustedes oír de esta enseñanza, ¿qué quiere decir? Que en el versículo 34 les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Uno será llevada y la otra dejada. Si quieren la explicación de eso, véngase el viernes y con la ayuda de Dios trataremos de explicar estas frases. Pero hoy quiero enfocarme en lo que el Señor Jesús mencionó, que acordaos de la mujer de Lot. Es importante entender que el Señor Jesús casi al final de los evangelios habla acerca de su venida y nos da recomendaciones, nos da consejos, nos da mandatos, nos da advertencias con distintas ilustraciones y ejemplos para que podamos comprender mejor y estar preparados para esa venida. Es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, que hay una venida de nuestro Señor y los evangelios lo expresan. Esta venida es muy importante y necesitamos nosotros estar preparados para cuando esto suceda. En este contexto encontramos esta frase: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Otra vez digan fuerte conmigo: acordaos de la mujer de Lot. Vamos a la historia de Génesis capítulo 19 para entender qué es lo que sucedió con la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor la menciona? ¿Por qué nos dice que nos acordemos de la mujer de Lot? Y en Génesis capítulo 19 es clara por las frecuentes menciones que el Señor Jesús hizo de este relato. Miren lo que dice el versículo 24, Génesis 19, 24. Dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, fíjese lo que sucede aquí. La mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. Es importante entender que esta mujer se convirtió en estatua de sal porque desobedeció el mandato del ángel de no mirar hacia atrás.
por causa de la gran cantidad de bienes y el poco espacio, hermanos, que tenían Abraham y Lot, se tuvieron que separar. Lot era sobrino de Abraham. Se tuvieron que expandir. Uno se expandió para un lado y el sobrino de Lot se expandió hacia Sodoma. Y de tanto, hermanos, era la bendición sobre ellos que se tuvo que quedar en ese lugar para vivir allí. Y miramos cómo la esposa de Lot, del que se desconoce el nombre de ella era procedente de ese lugar. Pero vino el juicio de Dios sobre estas ciudades y fueron destruidas. Cuando la escritura dice que Dios derramó una lluvia de fuego sobre estas ciudades consideradas depravadas, porque se habían desviado, se habían, se habían hecho unas personas malditas, se habían corrompido sus vidas. Y es importante entender cómo el Señor Jesús nos menciona: acordaos de la mujer de Lot. Lot era hijo de Harán, el hermano más joven de Abraham, y es mencionado por el Señor aquí en Lucas, en esta escritura que encontramos. Y quiero que vayan conmigo a segunda de Pedro 2:7 para mirar cómo en el Nuevo Testamento se mencionan. Segunda de Pedro 2:7. Dice la escritura, 2 Peter, I'm sorry. No, 2 Peter. Segunda de Pedro 2:7. 2:7. Miren lo que dice. Dice: por otra parte libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Se fijan, hermanos? Hay un día en que va a venir un juicio. Cuando el Señor Jesús venga, esta venida, hermanos, es una venida que viene para demostrar que el juicio de Dios ha llegado a su fin. Esta es la razón por qué Dios, hermanos, escogió a la iglesia. Esta es la razón por qué podemos explicar cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas 4:4, dice: y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Dios nos ha redimido, hermanos, con la sangre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la razón por qué la iglesia se reúne? Nos reunimos, hermanos, como iglesia para
que haya un continuo entendimiento del plan de Dios en nuestras vidas, de que cada uno de nosotros tiene un propósito en este mundo, en esta tierra. Hemos nosotros sido creados con el propósito de obedecer a la palabra de Dios. Y todo aquel que no la obedece va a sufrir el juicio eterno. Esta es la razón, hermanos, por qué el ministerio de la prisión, el ministerio Febe, es un ministerio, hermanos, que está basado en propósito. Imagínense tanto año que los hermanos tienen predicando en la prisión, y nosotros apenas nos estamos dando cuenta, nosotros apenas estamos siendo instrumentos, hermanos, en las manos de nuestros pastores, donde podemos nosotros decir: Señor, úsanos. Pastor Larry, no sabemos hasta dónde va a llegar este ministerio, pero quiero decirle que esta iglesia está eternamente comprometido con este ministerio hasta que Cristo venga. Probablemente nuestros nietos van a seguir, hermanos, adelante. Hermanos, por eso es importante profetizarle a nuestros nietos. Cuando pasa mi niño, el nieto, le digo: Isaiah, tú vas a ser el futuro pastor de esta iglesia. Y le hace, y se va. No sabe lo que le acabo de decir, pero estamos profetizando sobre ellos, porque estos niños son los que van a llevar el evangelio cuando nosotros nos vayamos. Y este ministerio Febe, hermanos, va a ser un ministerio que se va a implantar aquí en esta iglesia con el propósito de comunicar, hermanos, el evangelio de nuestro Señor, que es a través de su palabra que la persona que está cautiva puede ser libre. ¿Cuántos libres hay aquí en esta tarde que podemos dar testimonio? Por eso es bonito, hermanos, que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo, nos está recordando de la mujer de Lot. Quiero que ustedes vayan conmigo en Mateo capítulo 10 y versículo 15. En estos evangelios encontramos esta mención. Dice Mateo 10:15. ¿Se fijan lo que dice ahí? De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Dice: y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Todos los que quieran seguir predicando el evangelio, dice el apóstol Pablo, padecerán persecuciones, pero es a través de las persecuciones, es a través, hermanos, de las cosas contrarias que el Hijo de Dios, su carácter se va formando, la fe va creciendo, nos vamos retirando más del mundo y entramos al reino de Dios. Es importante mirar que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces decimos: yo me quiero comprometer en el reino de Dios. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, estás más comprometido de lo que tú piensas. Entonces queremos identificar que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es
cambiar nuestra forma de vivir, una forma no conforme al mundo, sino una forma del reino de Dios. Vestirnos como hijos del reino, hablar como hijos del reino, creer como hijos y hijas del reino de Dios. Que hablemos en fe, que hablamos, hermanos, nosotros cuando alguien pide una petición, téngalo por seguro que Dios va a cumplir, hermanos, conforme a sus riquezas en gloria. Pero necesitamos pedir con fe, necesitamos hablar en fe, necesitamos nosotros, hermanos, convertirnos en hijos del reino. Cuando dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. No te preocupes, porque si tú eres un hijo de Dios, mira a las aves del cielo que ellos comen, mira a las flores, hermanos, que Dios las viste, cuánto más vosotros que estamos experimentando, hermanos, estamos experimentando un cambio de mente. Estamos experimentando un cambio de vida, donde nosotros entendemos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos a morir por la causa del Señor? Porque dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Oh, dice, pero el que la pierda por causa de mí. Hay poder en el nombre de Jesús cuando empezamos, hermanos, a identificar nuestras vidas, una vida del reino de Dios, una vida donde no nos va a importar la muerte. Si se tiene que predicar la palabra de Dios y Dios me quiere usar a mí y voy a perder mi vida, no importa, hermanos, porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto. Imagínense, hermanos, experimentar la resurrección. Yo experimento eso cada que pienso en eso, hermanos, porque miren, me gusta tomar video. Tengo cámaras de video, hermanos, viejas, de esas de CD, otras de ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan la cámara esa grandotota, hermanos, que parecíamos reporteros de la televisión con un casetote de ese grande? Oh, hermanos, cómo me encanta. Tengo cassettes, hermanos, que tengo mucho que no los veo porque no encuentro las cámaras, ya no las venden. Hermanos, pero me gustaba mucho. Bíblicamente hablando, hermanos, la muerte es cuando usted está mirando un video y luego la apaga, y luego al siguiente día va y la prende otra vez y sigue mirando ese video. Así es la muerte. El video, hermanos, de la vida se apaga. Y miren lo bonito, hermanos, que es esto. Miren, vayan conmigo a Juan capítulo 5, 28 y 29. Cuando yo leo estas escrituras, puedo mirar por el lente evangélico de Dios para identificar qué es lo que Dios espera de mí. Miren lo que dice 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice, no se asombren de esto. Es verse 28, versículo 28. Dice, no os maravilléis de esto. Miren lo que dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ya que estamos aquí como dicen los americanos, now that we are on this subject, ya que estamos en este sujeto, no, así se dice, en este tema,
quiero decirles que bíblicamente hablando, hermanos, cuando una persona muere, no se va con el Señor como acostumbradamente decimos. Cuando se muere alguien, decimos, ya se fue con el Señor. Pero bíblicamente hablando, hermanos, la persona no se puede ir con el Señor por una simple razón, que no vamos a estar con el Señor hasta que venga la resurrección. Entonces, ¿dónde estamos? Como dice aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el cielo, dice ahí. No, ¿dónde están? En los sepulcros, en las tumbas. Va a venir un día, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque miren, vamos a considerar esto, ya que están aquí, ya que los religiosos, los incrédulos no vinieron hoy. I'm just kidding. Pero qué bueno que están aquí, porque quiero que ustedes entiendan, hermanos, que estos pasajes por años y años los enseñamos equivocadamente. Que es importante que entender, hermanos, que cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, quiere decir que la persona que muere no puede estar con el Señor todavía. Y después voy a explicar Eclesiastés 12:7, cuando dice que el alma, el cuerpo cuando muere vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero quiero que vengan al estudio bíblico para explicarles qué es lo que quiere decir. Porque Eclesiastés 12:7 no está diciendo, hermanos, que el espíritu del hombre va de un lugar a otro, sino que está hablando simbólicamente. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Si usted lo pone literalmente, cuando dice volveos a mí, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Querrá decir que Dios quería que ellos se fueran con el pueblo, que se fueran con Dios? No. Lo que está diciendo, hermanos, no es de un lugar a otro, sino lo que está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mis palabras, vuélvanse a mis mandamientos, vuélvanse a mi vida, vuélvanse a mis decretos para poder bendecirte. Necesitamos regresar a obedecer la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que el hombre cuando muere no se va con Dios, sino que está en el sepulcro. Ahora, miren, vayan conmigo para mirar cuándo va a suceder la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y esto ya lo he explicado en los estudios bíblicos. Estoy tan nervioso que ya no encuentro Primera Tesalonicenses. Esta Biblia no tiene. Aquí ya la encontré. Miren lo que dice. El versículo 13 dice, hermanos, no quiero que ignoren. Primera de Tesalonicenses 4:13. 1 Thessalonians 4:13. Estoy traduciendo porque el que está en la computadora ahora es bolío, no habla español. Miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren cómo dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Next. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no seremos delanteros a los que duermen. Next. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo. ¿Se fijan? Cuando Él descienda del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y en ese estado de resurrección, ¿se fijan? Así dice, estaremos con el Señor, no antes, sino en su venida, en ese estado de resucitados. Thank you. Mi esposa no me está a ver dónde leerlo para ayudarme. Es mi ayuda idónea. Amén. Entonces es importante entender, ¿cómo dijiste? Resucitados. En ese estado de resucitados, entonces dice, así que dice, estaremos siempre con el Señor. No antes. Antes, ¿dónde estamos? En los sepulcros. Esa es una enseñanza, hermanos, que me sorprende, de iglesias grandísimas, de doctores, personas bien estudiadas con esa mentalidad. Miren 1 Corintios capítulo 15. Una mentalidad, hermanos, que no es bíblica. Y yo fui uno de ellos que por años y años y años, y cuando empezaba yo a leer cosas, hermanos, yo decía, algo está mal con la Biblia. No sé si la Biblia está mal pero no dice como yo pienso, decía yo. Vamos a leer desde el versículo 33, 1 Corintios 15, 33. Quiero que miren la importancia, hermanos, de entender las escrituras. Dice, no erréis. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. No es lo mismo. Y cuerpos hay celestiales y hay cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra es de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará. ¿Cómo? En incorrupción. Next. Se siembra en vergüenza y se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza
se levantará con potencia, dice la Escritura. ¿Están entendiendo, hermanos, lo que está pasando? Next. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Go back. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿A cuántos les gusta ir a correr, hermanos? Y sudar. Nunca se han puesto la camisa por equivocación. La camisa que usaron cuando andaban sudando. Se la ponen, ¿verdad? ¡Ay! La sangre de Cristo, ¿qué pasó aquí? Huele a muerto. Es que cuando ibas corriendo, hermano, sale todo el sudor. Son células que están muertas. Y una cosa muerta apesta. Nunca he entrado a las tiendas de los árabes, donde abren la puerta, entra y ¡zas! El olorazo te avienta para atrás. Donde esos ingratos no se ponen desodorante. Y es de días que andan así. Entonces es importante mirar. Uso esa expresión porque es la verdad. No soy racista, no. Yo voy ahí, nomás me tapo la nariz, ¿verdad? Ay, ingrato, que te voy a regalar un desodorante para Christmas. Hermanos, es importante entender que esa es una viva realidad de lo que sucede con el cuerpo animal. Oh, pero no nomás hay cuerpo animal, vamos a resucitar un cuerpo espiritual. Next. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual es el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. No automáticamente, sino los que son lavados con la sangre del Cordero. Por eso predicamos un mensaje que cuando dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos primeramente y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se recibe automáticamente, sino todo aquel que confiesa que necesita un Salvador. Todos los que confiesan que Jesús es el Señor, que nosotros cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos la palabra de Dios, la oímos, el mensaje de salvación, nos está diciendo, hermanos, que el hombre está perdido sin Cristo. Y es cuando vienes a Cristo que encuentras la salvación. Es importante que nosotros, hermanos, tengamos un concepto muy claro de que cualquier persona que no tiene a Cristo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el que viene a Cristo se arrepiente, se humilla delante de Dios, confiesa que es un pecador y recibe a Cristo por fe. Esa persona, cuando él muera, va a ser resucitada con un cuerpo celestial, de la corrupción a la incorrupción. Next. Dice, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Dice, mas todos seremos transformados. Next. En un momento y en un abrir de ojo, a la final, trompeta. ¿Qué dice ahí? Porque se tocará la trompeta. Entonces, si la trompeta todavía no se ha tocado, entonces no puedes estar con el Señor todavía. Entonces cambiemos nuestra manera de hablar erróneamente y hablemos conforme a las palabras del Señor. Y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Next. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice, fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces, digan todos, hasta entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias. Todos digan, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Que así que, hermanos míos amados, dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez lo voy a repetir: sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano, trae recompensa cada uno de nosotros. Vamos a recibir una recompensa, una corona incorruptible. Una corona, hermanos. No crean que es una corona literal, sino que está hablando de una corona que representa la vida eterna. Y si quieren aprender más de ello, vengan los viernes. Les aseguro que van a salir de aquí con un dolor de cabeza. Porque hay mucho que explicar, hay mucho que estudiar. Esta es una de ellas. Hay muchas enseñanzas erradas en el mundo cristiano. Y a través de la palabra, no crean que yo estoy profesando que me la sé de todas, no. Una por una. Me estoy dando cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo revela lo que está escrito, revela la verdad. El Espíritu Santo, hermanos, viene y revela cosas escondidas, misterios que al hombre no le es lícito entender, pero a través del Espíritu Santo nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús menciona, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar atrás de ello? Si nosotros miramos y recordamos los privilegios de la mujer de Lot, ella estaba relacionada con personas justas que conocían al verdadero Dios. Ella era sobrina política del amigo de Dios, Abraham. Si nosotros podemos mirar que Lot, él tuvo en su vida, él tuvo fallas en cuanto a ser un líder familiar. Él tuvo fallas en ser el sacerdote de su familia.
Él tuvo, hermanos, Lot tuvo un buen ejemplo de Abraham. Él tuvo un buen ejemplo, hermanos, de la palabra de Dios. Porque Abraham era una persona instruida. Y él era avisado por medio de ángeles. Es importante entender, hermanos, que la destrucción de Sodoma, a veces cuando nosotros oímos del juicio, no creemos en que va a haber un juicio. Muchas veces actuamos como la mujer de Lot. Actuamos como si lo que se dijo no se va a hacer. Y eso se convierte en una burla a la palabra de Dios. Cuando se dice cuando Dios dice, hermanos, que va a venir un juicio, es porque va a venir. No tomemos la palabra de Dios en vano. No nos burlemos de la palabra de Dios, no creyendo en ella. Pero si nosotros miramos a la mujer de Lot para mirar su pecado, ¿en qué estuvo, hermanos? Cuando dice que, miren, vayan ahí en Génesis 19:26 para agarrar este punto. Quiero agarrar este punto para identificarlo. Dice, y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron afuera de la ciudad. Es importante que fue objeto de la misericordia de Dios. Go to verse 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Si nosotros miramos, hermanos, si miramos este punto, ella empezó bien, pero no terminó esa carrera, esa palabra de salir de esa ciudad, porque Dios iba a destruir. Podemos mirar nosotros un ejemplo de cómo en la vida de Ruth, he estado estudiando, hermanos, la vida de Ruth. Ella tomó la decisión de seguir a su suegra Noemí, dejando todo verdaderamente atrás. La siguió de corazón, la siguió demostrando con sus hechos. Y Noemí no pudo hacer nada para evitar que Ruth tomara esa decisión. Decidió hacer algo y lo hizo hasta las últimas consecuencias. Miramos el resultado de la vida de Ruth y Noemí por haberse jugado la vida por Dios, que, hermanos, fue una bendición. En la genealogía encontramos, hermanos, que de allí viene el Salvador del mundo por una mujer que decidió obedecer a la palabra de Dios. Y es importante que así como en los días de la venida del Señor va a venir un juicio. Se va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que son los que obedecieron a su palabra. Entonces es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de este mensaje.
La mujer de Lot, en cambio, hermanos, salió de Sodoma físicamente, pero su corazón se quedó allí. No volvió en cuerpo, pero un espíritu estaba de vuelta, en espíritu estaba de vuelta en Sodoma. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ellos añoraban volver a Egipto. Ojalá pudiéramos comer carne, decían ellos, cuando ellos, hermanos, se encontraron con hambre. Dice, en cambio ahora, dice, estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es el maná. Imagínense, hermanos, Dios les está dando de comer y empiezan a murmurar. De tanto murmuraban que ellos querían regresar a Egipto. Esa partecita de que ellos, hermanos, están murmurando, la encontramos en Número capítulo 11, versículo 4 al 6. Cuando nosotros miramos estas escrituras, nos damos cuenta, hermanos, que lo que Dios estaba haciendo, estaba probando las vidas de estas personas, estaba probando su fe. Por eso dice la escritura que lo sacó al desierto para ver qué había en su corazón. Cuando estamos pasando por tiempos desiertas, cuando estamos pasando por sequedad, Dios está probando a ver si tú en realidad crees en Dios. Dios está probando tu fe. Dios quiere saber, hermanos, ¿cuántos saben, hermanos, que cuando pasamos por diferentes pruebas, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos como el Dios soberano sobre todas las cosas? Cuando estás pasando por una crisis, por una situación, humíllate delante de Dios y búscalo con todo tu corazón. Reconócelo con todo tu corazón. Tanto el pueblo, hermanos, de Israel como la mujer de Lot querían volver a donde estaban antes. ¿Cuántas personas encontramos en este tiempo que todavía quieren estar en el mundo, quieren practicar las cosas del mundo? Sí vienen a la iglesia, pero quieren hacer las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no ha salido de ellos. En cuerpo estamos en la iglesia, pero nuestro espíritu está allá en el baile. Nuestra mente está allá en las fiestas, donde va a haber cerveza, va a haber vino. Y luego hay cristianos que dicen, al cabo Dios conoce mi necesidad, y sopas le dan. ¿Ya? Al cabo Dios conoce que somos carne. Dios conoce que somos débiles. Exactamente por eso no tienen ningunos negocios donde hay cerveza. Huye por tu vida. Amén. Dice la Biblia que el sabio mira el peligro y huye. Me acaba de pasar eso la semana pasada. Terminamos un condominio y el chinito, hermanos, sacó cervezas para todos. Traía como 12 cervezas chinas. Y el problema es que todos los que estábamos ahí, según decíamos, nosotros éramos cristianos, todos. Pero como miré que los que decían que eran cristianos, los que andaban ahí recitando escrituras, los que tenían ¿verdad? Tengo hambre de ti, tenían cantos cristianos, tengo hambre de ti, de tu presencia. Y cuando salió la cerveza, hermanos, uno agarró 4, dijo, hey. Le dice el chino, hey, comparte. Dice, no, es que ellos no toman. Dije, pues, ¿no dijiste, hermano,
Que tengo hambre de ti, de tu presencia. Sí, sí, pero ahorita el calor está muy... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Son personas que estaban apartados de las sendas de Dios, estaban apartados del camino de Dios, estaban apartados de sus mandamientos. Nomás lo confesamos de labios, pero no, nuestro corazón, por causa de nuestros hechos, identifican dónde está la mente. La mujer de Lot no volvió. ¿Se fijan? Ella no volvió atrás con su cuerpo físico, solamente volteó. ¿Cuántas personas, hermanos, todavía estamos viendo nuestro pasado? ¿Cuántas personas todavía queremos voltear a ver qué es lo que hemos dejado atrás? Oh, hermanos, nuestro pasado es un pasado de muerte, es un pasado de oscuridad, es un pasado, hermanos, horrible. No queremos mirar hacia atrás. Sánanos los ojos, Señor, para no mirar de dónde está la pudrición. Parece poca cosa, pero la severidad del castigo de Lot, de la mujer de Lot, no fue una simple mirada, sino que su corazón seguía prendada a Sodoma. Su corazón, hermanos, todavía estaba plasmada por los placeres de Sodoma. Abraham también miró, hermanos, a Sodoma, pero miren la diferencia en Génesis 19, 27 al 28. Identificamos aquí, hermanos, que Abraham, la diferencia de la mirada de Abraham hacia Sodoma y la diferencia de la mirada de la esposa de Lot, de la mujer de Lot, que Abraham lo hizo con términos de juicio. La esposa o la mujer de Lot lo hizo en términos de nostalgia. Entonces, dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fue un acto de desobediencia. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieres salvarse, corran. No miren hacia atrás, ni se detengan en el valle, huyan a las montañas y póngase a salvo. De lo contrario, serán destruidos. Hermanos, vino un warning. ¿Cómo se dice warning en español? ¿Una qué? Una advertencia. La iglesia tiene un mandamiento de Dios. Adviértanle al mundo que si no aceptan, van a ser destruidos, van a perecer. Es necesario que nosotros recordemos a la mujer de Lot para decirle al mundo: necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. La desobediencia es un acto sumamente grave ante los ojos de Dios. Por causa de la desobediencia, Adán perdió su señorío sobre el mundo. Él perdió su comunión con Dios. Y también perdió su comunión con Eva, su mujer. Entonces, cuando hay una pareja, hermanos, enojados los unos a los otros,
no van a sobrevivir. Ese fue el testimonio de uno de los presos que tenía malas noticias, que su mujer, él está listo para salir y su mujer le dejó unas noticias. La noticia es que no te voy a esperar. Qué dolor, ¿verdad? Para ese hombre, hermanos, que está encarcelado, que su mujer le diga: nomás quiere decirte que no te voy a poder esperar. I'm sorry for you. Estamos identificándonos, hermanos, con que el desobedecer de los hijos de Israel, la desobediencia de ellos los causó que ellos anduvieran por el desierto 40 años vagando. Es importante entender, hermanos, que desde que ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, dicen los historiadores que eran solamente 11 jornadas, 11 días. Pero por causa de la desobediencia anduvieron más de lo planeado. Entonces, es importante que por la desobediencia los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra y fueron vendidos a servidumbre porque no obedecieron a la palabra de Dios. Fue un acto, hermanos, de incredulidad. Y la incredulidad es la raíz de todo pecado. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermanos, es el causante de todo el pecado. Pero en esta tarde, hermanos, tenemos buenas noticias. Hay muchas malas noticias para el mundo, pero el pueblo de Dios tiene buenas noticias. Santiago 1:13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y es seducido. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, es alertarnos, advertirnos de que ella se volvió estatua de sal por desobedecer, por mirar atrás y no cambiar el compás. Nos convertimos en estatuas de sal cuando desobedecimos a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir una estatua de sal? Hay mucho estudio sobre esto. Si te metes a las raíces judías, te dicen que la razón por qué el mar muerto estaba enseguida de allí es donde hay mucha sal. Pero es importante entender, hermanos, que una figura labrada, una figura, una estatua, es una imitación de lo real, de la realidad de las cosas. Una estatua no habla, no predica, no escucha, no se mueve, no avanza. Las cosas que todavía deseamos del mundo nos endurecen nuestro corazón. Entonces, lo que está identificando, hermanos,
la advertencia de recordarnos a la mujer de Lot es que cuando el corazón está pegado a las cosas de este mundo, mis pies no responden y mis sentidos se extravían del propósito de Dios. El pilar de sal que mira hacia Sodoma. La Biblia dice que debemos de ser la sal de la tierra. Y si no somos la sal de la tierra, nos vamos a convertir en estatuas de sal. No hay términos medios. El Señor llama a salar esta sociedad con el evangelio directo del reino de los cielos. También, hermanos, con nuestras acciones y nuestras conductas, nuestra sal debe de bendecir a aquella persona, pero no te conviertas en estatua de sal desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, debemos de renovarnos continuamente, no quedarnos estancados en el ayer, no quedarnos estancados en la vida que pudiéramos haber tenido si no hubiéramos aceptado a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer en esta tarde? Una vez que ya estamos en Cristo, es no volver atrás, no mires hacia atrás. Debemos de prepararnos para estar a la altura de las demandas del Señor. No perdamos, hermanos, el peso de las promesas de Dios. No perdamos, hermanos, que todo lo que tú haces en el reino de Dios tiene su galardón. No seamos estatuas de sal. Que nuestra influencia sea con el evangelio de Cristo en el lugar donde nos movemos. Que salgamos a nuestro alrededor y que la gente pueda saber que hay algo diferente. ¿Por qué? Porque caminas diferente, hablas diferente, actúas diferente. Hagamos caso a las palabras de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. Puestos en pie en esta tarde. Dijo el ángel: si quieres salvarte, corre. No mires hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario serán destruidos. En esta tarde, hermano, hermana, regresemos a la palabra de Dios, a la obediencia a su palabra. No pongas a Dios en segundo